la principal conducta para nosotros es referir al paciente por la complejidad, sobre todo en la evaluación diagnóstica. Sobre todo cuando encontramos a pacientes con enfermedades que sospechamos son del intestino. Porque cuando las enfermedades se localizan, sea en la parte vascular o en la parte hepática, etcétera, tienen algunas otras connotaciones que ya es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué enfermedades íbamos a estudiar, Hugo? ¿Nos das esa lista larga? Por, alteraciones en la digestión, No. por alteración, bueno, las Digamos, hacen. las de la alteración de la digestión no las vamos a estudiar ahora. Eso Ah, serán en bueno, el momento. en esta clase de la fase luminal, perdón, mucosa, o Ya, de absorción misma. ya. ¿Y cuáles eran? ¿Nos repites? Por de superficie absortiva inadecuada, que es el síndrome del intestino corto, y por alteración de la mucosa intestinal, que es la enfermedad celíaca, esclerosis tropical, enfermedad de Crohn, enfermedad de Whipple, linfoma intersticial difuso, enteritis por radiación, gastroenteritis eosinofílica, amiloidosis, esclerodermia, déficit de disacaridasas, hipogammaglobulinemia y alfa-beta-lipoproteinemia. Está. Perfecto. Todas esas enfermedades vamos a estudiar. Entonces, agárrense, que ahí viene eso. Ya no se agarren, dejen nomás de agarrarse, como dice el comentarista deportivo. Todas estas enfermedades no son frecuentes, felizmente. Y la idea básicamente de hacer una descripción somera es hacer un conocimiento general de todas estas causas específicas relacionadas a trastornos en la segunda fase de la absorción, que es la fase mucosa o de la absorción propiamente dicha. Y una de ellas que encabezaba la lista de enfermedades de la mucosa es el sprue celíaco o enfermedad celíaca, que es una enfermedad bastante estudiada, que no la tenemos nosotros frecuentemente porque es propio de otros grupos raciales. Se la ha descrito sobre todo en personas de raza blanca, aria, generalmente son procedentes del norte de Europa, y que ahí se ha visto pues una gran prevalencia de estas enfermedades, al igual que en países como Estados Unidos, por ejemplo, en donde encontramos pues por factores hereditarios, sobre todo de ese tipo, la gran cantidad de pacientes o el bolsón de pacientes que son portadores de la enfermedad celíaca. Entonces, su prevalencia es alta en la raza blanca, pero en nuestras, que nosotros somos mestizos, ingas, mandingas, etcétera, hemos visto muy poco. También se le conoce como enteropatía sensible al gluten y tal vez este sea el mejor nombre. ¿Por qué, Hugo, analizarías que este sea el mejor nombre? Enteropatía sensible al gluten. Porque por lo que tengo entendido, por lo general se desencadena la enfermedad celíaca por una reacción al comer gluten. Ya, ¿y el gluten dónde se encuentra? Ah, no sé, en la cebada, el trigo, creo. Ahí está, léelo. Eh, el gluten está presente en los cereales como el trigo, avena, cebada y centeno. Ya, entonces para que ustedes se acuerden cuál sería la mnemotecnia, Tac. TAC-C, ¿no es cierto? Tomografía, ya TAC-C. Trigo, avena, centana y cebada y centeno. Muy consumidos por nuestra población, ¿no? Sobre todo este tercero. ¿Quiénes lo consumen? Jonathan, por ejemplo, creo. ¿Sí o no? Antonio. Cebada en forma líquida. ¿Estás de acuerdo, Hugo? Jonathan es el que consume bastante cebada. Antonio, doctor. Ah, Anthony, no era Jonathan, Anthony. Anthony, ¿estás de acuerdo? No, no, doctor, no le haga caso.
Ya, son bastante consumidos en la sociedad. Trigo, por ejemplo, en el pan, en las pastas, harinas, en la cebada, ya saben, en la cerveza o simplemente en los mates que uno suele tomar y cereales como avena. Entonces, evidentemente, esta sustancia tóxica para este tipo de pacientes se encuentra en estos alimentos. Y el gluten es la sustancia que va a dar lugar a la enfermedad solo en sujetos genéticamente predispuestos. Entonces, para que se desarrolle la enfermedad, tiene que haber una predisposición genética. De no tener esto, uno puede consumir esas sustancias sin mayor problema. ¿Y cuáles son esta predisposición genética? Sujetos que tienen antígenos de histocompatibilidad tipo HLA, DQ2 y DQ8. La nota que se van a sacar mañana temprano de 7 a 8. ¿Estás de acuerdo, Anthony? Sí, doctor. Ya se van a sacar 2 u 8, entonces van a acordar para este examen. Estos son los sujetos genéticamente predispuestos y que al consumir el gluten que está presente en estos alimentos, desarrollan una respuesta inmunológica. Y al desarrollar una respuesta inmunológica se libera pues todas las citoquinas del proceso inflamatorio y se desarrolla la enfermedad celíaca. Por lo tanto, el responsable de que el gluten o la gliadina, que la llamamos también, es la presencia de un elemento genético en el HLA de Q2, de Q8, que hace que el enterocito de estas personas tenga receptores específicos para la gliadina, que es el elemento tóxico final, y esta gliadina, a través de estos receptores, ingresa a la submucosa, a la mucosa también, y desencadena una respuesta inflamatoria. Entonces, el punto crucial para que haya esta enfermedad, ¿cuál es, Hugo? El gluten y la aparición o presencia de los antígenos HLA, DQ2 y O DQ8. sea, el factor hereditario. Punto 1. Como tú no tienes este factor hereditario, desarrollas esta enfermedad celíaca a pesar de consumir trigo, etcétera. No, doctor. No, porque tú no tienes receptores para captar esta sustancia tóxica que es la gliadina. ¿Quién desarrolla estos receptores? Aquellos sujetos genéticamente predispuestos. ¿Quiénes? HLA-DQ2, HLA-DQ8. Estos antígenos de histocompatibilidad son sumamente importantes, pero que son determinados por factor genético. Y entonces, estos sujetos, al consumir estos elementos y teniendo la predisposición genética, desarrollan la respuesta inmunológica y se produce la enfermedad. Una de las condiciones importantes para esta enfermedad es el factor anatómico. ¿Cuál es? La atrofia de vellosidades, que se produce a consecuencia de esta exposición crónica al gluten, y el incremento de linfocitos y células plasmáticas a nivel del epitelio intestinal. Y entonces, cuando uno encuentra estas características histopatológicas, posiblemente lo define como una enfermedad celíaca. También encontramos, pues, para el diagnóstico, aparte de la biopsia que se tiene que hacer a través de una endoscopía y demostrar esta atrofia de vellosidades, que es un factor importante, también tenemos que demostrar algunos elementos serológicos que están presentes en estos pacientes. ¿No los lees, Hugo? ¿Cuáles son? Primero todo, la IgA antigliadina
que tiene la sensibilidad de 80-90% y la especificidad del 85 al 95%. La inmunoglobulina antiendomicio, que tiene una sensibilidad del 85% al 98% y especificidad del 97 al 100%. Y la inmunoglobulina antitransglutaminasa tisular, que tiene una sensibilidad del 90 al 98% y especificidad del 95 al 97%. Entonces, ¿cuáles son los mejores, Hugo? ¿Cuáles escogerías? Los dos últimos. Ya, entonces, eso es lo que se elige. Entonces, a un paciente en que sospecha enfermedad celíaca, debo dosar estos dos elementos. La IgA antitransglutaminasa tisular y la IgA antiendomicio. Punto 2, ¿no? Punto 1 es demostrar la atrofia de velocidades. Punto 2 es demostrar la presencia de estos autoanticuerpos. Y finalmente, el punto más importante es el hallazgo clínico. Y este hallazgo clínico se va a desencadenar por el gluten. Entonces, cuando un paciente suele consumir alimentos que tienen gluten, ¿cuáles son, Hugo? Trigo, cebada, centeno y... ¿Cuál era la mnemotecnia? TAG, ¿no es cierto? TAG-C. Trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, cuando un paciente consume alimentos con esos componentes y tiene la predisposición genética, por supuesto, empieza a desarrollar síntomas. Entonces, son síntomas que se encuentran bastante relacionados al consumo de estos alimentos. ¿Y el paciente qué va a desarrollar, Hugo? Los síntomas típicos son diarrea crónica. ¿Qué hemos estudiado antes? El clásico síndrome de mala absorción. ¿Sí o no? Baja de peso, diarrea crónica de tipo osmótica, que es lo más frecuente. ¿Recuerdas? Gases intestinales, decaimiento, atrofia muscular, etc. O sea, el clásico síndrome de mala absorción es el que se presenta pues en estos pacientes, pero desencadenado ante la ingestión de alimentos que contengan gluten. ¿Cuáles son, Hugo? Trigo, avena, cebada y centeno. Perfecto, ¿no? Ya no se van a olvidar ustedes. Pero lo malo de esta enfermedad es que existen síntomas atípicos. Miren, pues hay enfermedad silente. Y eso tal vez ocurre en nuestra población, porque nosotros también tenemos genes europeos provenientes de los españoles y probablemente tengamos algún rasgo de enfermedad, pero muy atenuado. Y entonces estamos hablando de la enfermedad silenciosa o de síntomas atípicos, sobre todo en niños. Miren, estos síntomas, niños vomitadores, niños con atrofia muscular, que tengan trastornos del desarrollo, o sea, no crecen, mamá de 1,80 m, papá de 1,90 m, hijo de 1,20 m. Ojo, puede tener pues un trastorno importante. En eso hay que pensar enfermedad celíaca, sobre todo si se dan niños, o síntomas que son, digamos, a veces extraintestinales, las denominamos, como la estomatitis recurrente. Nosotros hemos detectado 2 pacientes porque habían recurrido a varios odontólogos y le encontraban aftas, ¿no? En la boca. Y llegó a nosotros, decimos, al año tenía como 7, 8 episodios de estomatitis aftosa. Habíamos hecho la clase de mala absorción y le pedimos esos exámenes y eureka, encontramos mala absorción. Otro que también hemos visto es abortos espontáneos frecuentes, lo que también se puede dar. Y entonces hay pues manifestaciones extraintestinales que a veces les puede dar la pista de la enfermedad, pero lo típico, lo habitual, lo que más se ve es el clásico síndrome de mala absorción. ¿En qué nosotros vamos a hacer esos exámenes?
Y muchas veces las podemos confundir con muchas enfermedades. Miren, pues toda la gama de enfermedades con las cuales es capaz de confundirse esta enfermedad. ¿Su tratamiento cuál sería, Hugo? Damos a la eliminación indefinida de la dieta de todos los alimentos que contengan gluten. ¿Cuáles? Trigo, avena, centeno y cebada. Exacto. Entonces, eso es pues lo que nosotros vamos a prohibirle al paciente. A Anthony, ¿qué le vas a prohibir entonces? Trigo, gluten, no, perdón, trigo, avena, cebada y centeno. Le va a doler sobre todo que le prohíbas Cebada. esto que vamos a señalar, ¿no? Pobrecito. ¿Qué es eso? Alimentos dudosos. No, esto que está remarcado. Cerveza. Anthony, ¿estás de acuerdo? Todo eso prohibido si tuvieras enfermedad celíaca. ¿Y cuáles serían los alimentos seguros entonces, Hugo? Carne, leche, pescado, maíz, miel, champiñón. Fruta, verduras, ¿no? Entonces, ese alimento debe consumir preferentemente el celíaco. Entonces, el tratamiento es básicamente dietético, como ustedes están viendo, y el paciente mejora espectacularmente cuando no le das estos alimentos. Y le vas a indicar estos. Estos son dudosos. Ahora, como es una enfermedad frecuente en el norte de América o en el norte de Europa, existen ya supermercados especializados. Acá también hemos visto en algunos sitios alimentos que dicen gluten free, ¿no? Hugo, ¿has visto eso o no? Sí, doctor. Ya, gluten free significa libre de gluten. Y entonces hay pan, pero que no contenga gluten. Hay pastas, pueden prepararse pizzas libres de gluten. Lo que no hay es cerveza gluten free. Anthony, mala suerte para ti. Anthony creo que se ha desmayado ya. No, doctor. Acaba de consumir gluten. Ya acaba de consumir. Entonces, como acabas de consumir, contigo ya también, Anthony. ¿Cuál es la otra enfermedad que debemos saber? Léelo. Anthony. Sí, doctor, el sprue tropical. Ya. Es una enfermedad que se parece mucho al sprue celíaco, pero tiene ciertas diferencias. La diferencia fundamental es que es una enfermedad adquirida. Esta no tiene corte genético. Y sobre todo se adquiere en zonas tropicales, por ahí el nombre. Entonces estamos hablando de zona de selva, etc. Aun cuando los últimos reportes indican que también se da en zonas como de climas templados, como la nuestra, por ejemplo, pero en zonas de bajo saneamiento ambiental. Y entonces, clásicamente descrita, pero en zona tropical, por eso el nombre ha persistido en esta condición. Entonces, léenos, Anthony, ¿cuál es su definición? Es un síndrome crónico adquirido en áreas tropicales de etiología presumiblemente de origen infeccioso, caracterizado por anormalidades estructurales y funcionales del intestino delgado que eventualmente conducen a deficiencias nutricionales, las cuales son mejoradas al ser tratadas con antibióticos y vitamina B12. Entonces, una condición importante que hay que resaltar de lo que ha dicho vuestro compañero Anthony es esto: origen infeccioso. Entonces, esta es la clave diferencial con la otra enfermedad. Aparentemente, este sprue tropical tiene una etiología infecciosa. Y se le ha
determinado que posiblemente sean ciertas bacterias, sobre todo este tipo de bacterias, a veces virus, pero más se le ha relacionado a estas bacterias que la persona lo puede adquirir en zonas tropicales o en zonas de bajo saneamiento ambiental, en donde se puede consumir agua o alimentos con bajos índices de higiene. Entonces, ustedes saben que en la selva, por ejemplo, en zonas tropicales, uno puede consumir agua de río inclusive, ¿no? Y entonces ahí puede estar presente, pues, que la persona se contamine el intestino con estas bacterias y suela desarrollarse la enfermedad. Por esa razón, en los textos recientes lo van a conocer como síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal, aludiendo básicamente a la presencia de bacterias en el intestino delgado, lugar donde no debe haber contaminación infecciosa o bacteriana. Entonces, estas bacterias suelen interferir con los procesos de la digestión abdominal, de la digestión intestinal, o también con ciertos procesos de la absorción en la célula intestinal, pero sobre todo en la luz intestinal, o sea, desarrollarían lo que llamamos, recordabas, Hugo, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, es una causa de mala absorción de factor luminal, ¿recuerdas o no? Y entonces estas bacterias, por ejemplo, interfieren con las sales biliares, las desconjugan, por lo tanto las inactivan. Y entonces las sales biliares ya no formarán esas famosas micelas para absorber las grasas. O la bacteria puede convertir los carbohidratos cuando están en la luz del intestino a ácidos grasos de cadena corta, o sea, cambia el metabolismo de los carbohidratos y por lo tanto ya no lo permite absorber porque lo transforma en ácidos grasos de cadena corta. O las bacterias competitivamente pueden utilizar para sí ciertas sustancias como B12, hierro, o alterar las hidrolasas del borde en cepillo. Y entonces esta interferencia que producen las bacterias es la que induce probablemente la mala absorción de los nutrientes. Y se va a desarrollar una enfermedad muy parecida al sprue celíaco, sobre todo en su fase crónica, en la cual el paciente, ahora sí, Anthony, en su fase crónica, ¿qué va a desarrollar? Léenos. En su segunda fase. Bueno, diarrea crónica, anorexia, distensión abdominal, pérdida de peso, glossitis, estomatitis, edemas, anemia megaloblástica, hipoproteinemia. O sea, el clásico síndrome de mala absorción y por ende muy parecido a la enfermedad celíaca. Pero hay una situación importante que tal vez lo puede diferenciar clínicamente. Estos pacientes suelen desarrollar anemia megaloblástica con más frecuencia que en otras formas de mala absorción. Entonces, si bien es cierto, producen el clásico síndrome de mala absorción, la anemia megaloblástica es un síntoma preeminente y muy frecuente. Y lo otro es pues la infección, que es lo que da lugar a este síndrome. Y vean pues algunas similitudes. Por ejemplo, cuando hacemos biopsia de intestino, también encontramos atrofia de vellosidades. Entonces, es una característica que se puede dar en ambos tipos de sprue. ¿Y su tratamiento cuál sería, Anthony? Controlar la diarrea, corregir deficiencias vitamínicas y minerales, si les da vitamina B12, 100 unidades al día, intramuscular por 6 dosis y luego 100 unidades por mes por 6 meses. Ácido fólico 0.5 gramos al día por 6 meses y tetraciclina 1 gramo al día vía oral por 4 semanas. Entonces, ¿el tratamiento es igual que el sprue celíaco o no? ¿Tú qué dices? ¿Es dietético, Anthony? Es parecido.
Un poco. Le das eso, pero no depende pues, esto de la dieta. Habíamos dicho que en el sprue celíaco el tratamiento es básicamente dieta, ¿no? No darle alimentos que contengan gluten y con eso resuelvo mucho. Acá no, la dieta no tiene nada que ver y sí tengo que corregir deficiencias y tengo que darle antibiótico, fíjense. ¿Y por qué le doy antibiótico, Anthony? ¿Quién me ha producido estos procesos de mala absorción? Las bacterias. Claro, pues entonces obviamente tengo que utilizar antibióticos. Se utilizan antibióticos no absorbibles. Antes solíamos utilizar tetraciclina, pero actualmente ya no hay tetraciclina en el mercado. Entonces utilizamos rifaximina, 200 miligramos cada 12 horas por 4 semanas, como están viendo allí, y resolvemos el problema. Nosotros hemos tenido muchos pacientes con sprue tropical que han sido diagnosticados solamente por saber que han estado en zona tropical. Son ingenieros que han ido a trabajar a la zona de Camisea, guías de turismo que suelen trabajar en la zona del Mano. Hemos tenido incluso colegas médicos que han hecho su serum en zonas de selva y que tras estar una temporada en esas zonas regresan, desarrollan los síntomas de la mala absorción, como saben, la diarrea, la anemia megaloblástica, baja de peso, todo. Y la única pista que nos dio es el haber trabajado en esa zona. Entonces, vean que el antecedente importante es eso. Incluso hemos tenido un paciente que nos trajo 2 tomos de exámenes auxiliares. Le habían hecho como 50 colonoscopias, todo pensando en cáncer, ¿no? Con una baja de peso impresionante el paciente, con una diarrea crónica. Y le hicimos una sola pregunta. ¿Cuál era esa pregunta que le hicimos, Hugo? ¿Tú podrías suponer? Era un guía de turista, un guía de turista. Se había viajado más con endémica. Sí, ese guía de turismo solía llevar turistas al Mano. Entonces, era un guía de turista especializado en ese turismo ecológico que hay allí. Y trabajaba pues años allí y se quedaba temporadas allí y empezó a desarrollar este problema. Y entonces ya le habían hecho todos los exámenes. Entonces, la pregunta clave que le hicimos, ¿y usted en qué trabaja? Guía de turismo. ¿Y dónde suelo ir al Mano? Se nos prendió el foquito, puede ser sprue tropical. Le dimos vitamina B12 y en esa había tetraciclina todavía. Le dimos eso. El paciente dijo, como con la mano de Dios, doctor, me he sanado espectacularmente. Y es un paciente que lo tenemos de cautivo porque después de haber acudido a muchos médicos, inclusive en la ciudad de Lima, nadie le había preguntado esa pequeña anamnesis. Y como ven, eso es importante. En Fraude Whipple es rara. Les doy mi teléfono por si acaso para que me avisen cuando encuentren un paciente. Entonces, muy poco vamos a ver posiblemente eso. Es una enfermedad infecciosa asociada a una bacteria, Tropherium whippeli, y suele desarrollar el síndrome de mala absorción, clásico, como estamos viendo acá, pero pueden acompañarse de síntomas cardíacos, neurológicos o pulmonares, y esto es algo que puede dar la diferencia. Y su diagnóstico es con la presencia, y esto es lo característico y diferente al resto de enfermedades, de gránulos Paz positivos. Estas sustancias coloreadas que ven acá son gránulos Paz positivos, esto medio lila, oscuro, y ahí es donde está la bacteria. ¿Qué se llama esa bacteria, Anthony? Anthony se desmayó. La Tropherium whippeli. Ya. ¿Hemos visto estos casos, sí o no? No he visto. Por eso les dejo mi teléfono.
Es rarísima, pues una enfermedad que lógicamente suele ser muy rara, por eso no lo vamos a desarrollar más. Su tratamiento es con un antibiótico como el trimetoprim sulfamethoxazol por un año. Entonces, caso lo vean, ya saben cómo tratarlo. El síndrome de intestino corto es aquel término que se acuña sobre todo a aquellos que han tenido grandes resecciones quirúrgicas. Como Hugo va a ser cirujano, probablemente cuando encuentre a pacientes que tenga que hacer la resección de intestino, posteriormente puedan desarrollar este famoso síndrome de intestino corto. Y se define como tal aquel grupo de enfermedades postquirúrgicas, por supuesto, en la cual el intestino viable es de menos de 50 centímetros. ¿Cuántos metros mide el intestino delgado, Hugo? ¿Podría repetir, por favor, doctor? ¿Cuántos metros mide el intestino delgado? Aproximadamente 8 o 9 metros. Ya es larguísimo, ¿no? Cuando este intestino mide menos de 50 centímetros por resecciones quirúrgicas previas, lo denominamos síndrome de intestino corto. Y bueno, eso pues es lógico pensar que va a desarrollar mala absorción por poca superficie absortiva. Se da sobre todo en pacientes posoperados de intestino, secundarios pues, a isquemias mesentéricas, una enfermedad muy difusa del intestino, pero básicamente el antecedente quirúrgico acá es importante. Tratamiento, acá se ha hablado de un trasplante de intestino y eso es lo que hacen en otras latitudes. Y finalmente, Anthony. La deficiencia de lactosa. Ya, que muchos lo llaman intolerancia a la lactosa, que tiene bajo dos formas, una congénita, que es rara, y la adquirida, que es muy frecuente. Se dice que el 67% de la población peruana mayor de 18 años tiene una intolerancia, variable en intensidad, por supuesto, de lactosa. Y entonces, ¿quién de ustedes tiene intolerancia a la lactosa? Levante la mano. Debe haber muchos. ¿No hay? Sí, hay bastantes, ¿no es cierto? Entonces, el mismo Anthony tiene esta intolerancia a la lactosa. ¿Correcto, Anthony? Sí, sí, doctor. Ya. Y a ver, explica cómo es tu intolerancia a la lactosa, ¿no? Para que aprendan tus compañeros. Bueno, básicamente es como, bueno, al tomar cierto tipo de leche, me causa cierto dolor de estómago. Gases. Generalmente pasa eso. Yo pienso que es más que todo por la incapacidad de digerir, ¿no? Ya, pero azúcar. tienes gases intestinales, se te hincha la barriga Sí, distensión también. y a veces hay diarrea. No, digo que no. Ya, bueno, Se ese, hincha. pues debes tener un grado leve de intolerancia a la lactosa. Bien, hay una forma primaria que es rara o la forma secundaria, que son las manifestaciones que tiene Anthony, ¿no? Dolor abdominal cólico, gases intestinales, o sea, el meteorismo, y en casos severos, la diarrea. Es una diarrea por efecto osmótico. Y el antecedente que siempre se da para que se presenten estos síntomas, ¿cuál es, Anthony? ¿Qué antecedente? Ingesta de Anthony. Ingesta de leche. Leche de vaca, ¿no? No de soya, es cosa de vaca. Bien, y acá alguna explicación de por qué la intolerancia a la lactosa o la deficiencia de lactasa suele producir esto. Ustedes saben que la leche tiene lactosa, ¿correcto? Anthony, ¿estamos de acuerdo? Cuando consumes tu leche, tu quesito, yogur, etcétera, hay lactosa.
¿Sí o no? Sí, doctor. Ya, entonces para que se absorba esta lactosa en tu borde en cepillo del intestino delgado, en el yeyuno, tienes enzimas que se llaman disacaridasas. Y estas disacaridasas, entre ellas, una de ellas es la lactasa, permite que la lactosa se convierta en galactosa y glucosa y sea absorbido por nuestro intestino. ¿Hasta ahí estamos, Anthony? Sí, doctor. Pero como no tienes lactasa, porque hay esa deficiencia, por eso está esta X, ¿absorbes la leche o no, la lactosa? No lo absorbes, ¿no? Entonces sigue siendo lactosa porque no ha ocurrido esta transformación por esta disacaridasa, que es la lactasa, y entonces la lactosa como leche sigue su curso por todo el resto del intestino como lactosa, llega al colon como lactosa, y en el colon, por acción de la flora bacteriana, metabolizado a sustancias como, léelo, ¿qué sería esto? Hidrógeno. Hidrógeno, esto, CO2. y ahí esto. Eso creo que era el... Ya, estos son los denominados ácido graso. sustancias. No, Ya, perdón. estos son los gases odoríferos, pues, ¿no? Cuando eliminas tu gas, es apestoso, ¿no es cierto? Ya, estos son los gases odoríferos. Entonces se produce gases por acción de la bacteria sobre la leche no absorbida o lactosa. Entonces formamos gases. Entonces ya se explica por qué se hincha tu intestino, y al hincharse porque hay dolor, y en los casos más extremos porque se produce diarrea por efecto osmótico. Entonces tú cuando eliminas por tus, ¿por qué se llama esos gases odoríferos comúnmente? Platos, ¿no? Pero hay otro nombrecito, ¿recuerdas, Anthony? No, doctor. Ya, bueno, ya recordarás después. Entonces, esa persona suele eliminar todos estos gases vía rectal. ¿Y cuál sería tu tratamiento, Anthony? Básicamente el suplemento de lactasa, una dieta sin lácteos. Ya, prohibido la leche ¿de quién? Vaca. De vaca. Ese es el tratamiento. Pero hay personas pues que dicen, sin leche no puedo vivir, doctor. No me prohíba la leche. ¿Qué le das? Hay suplementos de lactasa. Ahora han salido muchos fármacos que tienen lactasa. Y entonces hay gente pues que desea tomar a veces su lechecita, su queso, etcétera, y puede consumir eso. Pero la industria láctea también ha creado un mecanismo para que las personas puedan consumir eso. ¿Cuál es, Anthony? La leche deslactosada. Ya no ves, hay alternativas. Y bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya terminamos. No hemos estudiado todas, así que no se asusten. Yo les he hecho asustar. ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó entendido? Todo claro, doctor. Recuerden, el examen es el 18. Hay que ya estar coordinando con el segundo grupo o con el otro grupo para la fecha, o la hora sobre todo, no la fecha. La fecha ya está definida. La hora es lo que queremos definir. ¿A qué hora van a dar? Podría ser. ¿Cómo? ¿En qué rango de horas podría ser el examen? No, ustedes nos tienen que avisar sus horarios respectivos para nosotros coordinar con el doctor Jimmy Flores para poder definir la hora exactamente. Ya, entonces, eso hay que ya definirlo con anticipación para que coordinen con el otro grupo. Ya, está bien, doctor.
Ya, entonces el examen es hasta donde dice según el plan, hasta esa parte. Entonces la siguiente semana es Semana Santa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya, y al ser Semana Santa, justo toca Jueves Santo. ¿Vamos a tener clases o no? De acuerdo a nuestro cronograma, no tenemos clases, ¿ya? Porque nuestra próxima clase es el 13 de abril con el seminario de tuberculosis y la teoría de la enfermedad inflamatoria del intestino. ¿Correcto? Sí, doctor, pero en el cronograma aparece como... Ah, no sé. Ya, entonces hasta esa parte va a ser el examen, ¿ya? Entonces, el 18, ya le estoy diciendo, coordinen la hora, sobre todo con el otro grupo, y me avisas. Muy bien, entonces que tengan una buena Semana Santa, que hagan no hagan Semana Tranca, sino Semana Santa, o sea, se guardan, sobre todo Anthony, escucha, se golpean el pecho, se confiesan, ¿ya? No van a hacer otras barbaridades. Bueno, que tengan un buen fin de semana y otro Semana Santa muy buena. Entonces tenemos un largo receso. Gracias, doctor. Gracias.